Sí, vayan leyendo el apunte mientras tanto, mientras voy admitiendo. Éramos 19, creo. Ay, bueno, a ver, espérense. Sí, Ahí te estoy compartiendo las pantallas de nuevo. sí, sí, perfecto, perfecto. Yo mientras tanto quiero asegurarme que van entrando todos. Admitir. No me acuerdo cuántos había, 19, ¿no? Bueno, estamos viendo igual. Bueno, entonces, a ver, así es como calculamos esa probabilidad. O sea, buscamos la probabilidad de acumulada hasta más 1, buscando en tabla el phi de 1, y le restamos la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta el menos 1, usando la otra tabla, el phi del menos 1. Muy bien, eso se puede hacer perfectamente y lo hicimos. Resulta en realidad, como les dije, que en realidad esto lo tienen por conveniencia, pero en muchos libros y en muchos apuntes solamente están las tablas de los valores positivos. Es decir, la tabla de los valores negativos en realidad no se necesita. ¿Por qué? Por la propiedad de simetría. Entonces, observación. La propiedad de simetría me dice que para todo A, phi de menos A es igual a 1 menos phi de A. ¿Qué quiere decir esto? Que el área acumulada entre menos infinito y un valor menos A, en el cálculo anterior, el A valía 1, el menos 1, es decir, el área que sería la primera área sombreada en colorado abajo, el área entre menos infinito y menos A, que es lo que simbolizamos con phi de menos A, o sea, la cola inferior o la cola izquierda, es igual, por simetría, en el dibujo se ve claramente, a el área entre más A y más infinito, a la cola superior, arrancando del opuesto de A. Bueno, eso, que la cola inferior y superior sean idénticas, es consecuencia de la propiedad de simetría y hace que en realidad solamente una de las dos tablas habría sido suficiente. La de la negativa, los valores negativos lo tienen por conveniencia, pero no es necesario. Porque ahora vamos a ver un cálculo en la cual explotamos la propiedad de simetría. Bueno, yo voy a ver el apunte que está en otro archivo. O sea, avísenme si alguien quiere entrar. A mí me parece que no hay nadie. Bueno, a ver. Estaba esto acá. Vamos a recordar cuantiles. ¿Qué son los cuantiles? Son valores que acumulan una determinada probabilidad. Es decir, recordar, ¿qué sería el cuantil alfa de una distribución normal estándar? Z sub alfa. Sería un valor de la variable, un valor en el eje de abscisas, tal que el área entre menos infinito y ese valor sea igual a alfa. Eso lo vimos en la clase pasada, es la definición de cuantil, que se puede definir como el área bajo la densidad o el valor de la función de distribución acumulada en ese punto debe ser igual a alfa. Ejemplo, supongamos que quiero saber cuál es la mediana o el cuantil 0,5 de una normal estándar. Es decir, me estoy preguntando, ¿qué valor sobre el eje de abscisas acumula la mediana? Muy bien. De vuelta, viendo el dibujo, no tengo que pensar demasiado y ya sé que la mitad, por la simetría, alrededor de 0, la mitad va a estar acumulándose hasta 0. Entonces, la mediana de una distribución normal es 0. Eso quiere decir
que un medio del área o un medio de la probabilidad corresponde a valores menores que 0 y un medio corresponde a valores mayores que 0. Dicho sea de paso, lo que se ve acá es que la mediana y la media coinciden, una vez más. Y dijimos que eso iba a ocurrir toda vez que tenga una distribución, una densidad simétrica. Como también ocurría, por ejemplo, en el caso uniforme. Pero no ocurría en el caso exponencial, donde, debido a la asimetría, vean los apuntes de la clase pasada, esperanza y mediana eran distintos. Bueno, esto fue relativamente sencillo porque buscábamos la mediana, el cuantil un medio. Ah, profesor, ¿y si me pidieran otro cuantil? Por ejemplo, supongamos que me buscaran un cuantil alfa. Alfa, otro valor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que voy a tener que hacer, ahora lo vamos a ver en detalle, voy a tener que buscar en la tabla en forma inversa. Es decir, voy a ir al cuerpo principal de la tabla, a ver dónde está el valor que busco, y luego, una vez que en el cuerpo principal de la tabla ubiqué el alfa, ver para qué valor se da. Por ejemplo, supongamos que quiero buscar el valor, el cuantil 0,75, es decir, el tercer cuartil. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a la tabla, al cuerpo principal, ver para dónde se acumula, para qué valor veo que el valor es de área, es 0,75, ¿sí? Y luego leer en la primera fila y la primera columna para qué valor corresponde. Bueno, entonces, en la segunda tabla lo ubicamos y ¿qué es lo que vemos? Vemos que exactamente el valor 0,75 no está en ningún lado, pero hay valores, dos vecinos muy cercanos, lo que está ahí sombreado en azul que comparte Melissa. Está el valor 0,7486, el siguiente 0,7517. El 0,75 no está en ningún lado. Pero ¿qué es lo que vemos? El primero de los dos valores, 0,7486, se queda corto por 14 10 milésimos. Mientras que el segundo valor, 0,7517, se pasa por 17 10 milésimos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es aproximar y decir, por supuesto, bueno, que vamos a decir que el cuantil que buscamos está en la mitad. Es decir, vamos a decir que nuestro cuantil correspondiente a 0,75 es 0,675. ¿Por qué? Porque para 0,67 me quedé corto, para 0,68 me pasé, pero me quedé corto y me pasé más o menos por lo mismo. Perfecto lo que está escribiendo ahí. Entonces, eso es lo que en el apunte dice, a veces aproximo. O sea, cuando no lo encuentro exactamente en tabla, voy a buscar el valor más próximo, o si está entre la mitad de dos, voy a buscar el promedio entre los dos. ¿Se entiende? Yo no, profe, ¿podría repetirlo? No terminé de entender el tema de la aproximación. Bueno, en la tabla estaríamos buscando un valor exacto a 0,75. Ese valor en la tabla no está en ningún lado. Entonces vamos a tener que aproximar. ¿Qué es lo que vemos? Que está 0,7486. Y el siguiente es 0,7517. Uno se queda corto por 14 dividido 10.000. El otro se pasa por 17 dividido 10.000. O sea que es más o menos igual. Entonces lo que vamos a decir es aproximar en el punto medio de los dos. Entonces no es ni 0,67 ni 0,68. Elegimos el punto medio, que es 0,675. Sí, sí.
Bueno. ¿Está bien? Por eso dice, a veces aproximo. Casi siempre aproximo. A veces acá se toma el punto medio porque el valor por el cual me excedí y el valor C son más o menos de la misma magnitud. Hay veces que voy a aproximar al más chico o al más grande. Después vamos a ver un caso en un ratito. Bueno. Entonces, eso es todo de distribución normal estándar. O sea, una distribución con media 0 y varianza 1. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es esa la única distribución normal que hay? No. Lo que vamos a ver ahora es distribución normal general. Una distribución normal puede tener cualquier media y cualquier varianza. O sea, yo a esa curva la puedo desplazar y achatar o apuntar todo lo que yo quiera. Entonces, eso me va a dar origen a lo que se llama la distribución normal general. Entonces, vamos a definir como X distribución general, es decir, vamos a decir que X tiene una distribución normal con media mu, esa es la letra griega mu, y varianza sigma cuadrado, esa es la letra griega sigma en minúscula al cuadrado, cuando la función de densidad tiene la forma que dice ahí. Si solo si, f de x es 1 sobre raíz de 2pi sigma cuadrado, e a la menos 1 medio, x menos mu sobre sigma al cuadrado. O sea, esa es la fórmula de la distribución normal, esa es la fórmula de la distribución normal general. ¿Qué representa esa fórmula? Esa fórmula representa una normal estándar trasladada y achatada o apuntada. Es decir, lo que estoy haciendo es agarrar una normal y cambiarle la media y cambiarle la varianza. Sería la curva colorada en el gráfico de abajo. O sea, una normal general va a seguir teniendo forma de campana. Puedo hacer el estudio de esa función ahora, también con las herramientas de análisis matemático, máximo, mínimo, concavidad, convexidad, etc. Lo que voy a encontrar es que el máximo está en mu, la media, la esperanza. Ahora los puntos de inflexión son mu más menos un sigma. Y ese estudio me va a dar origen a la curva colorada, que es una campana centrada en mu, no ya en cero, ahí está el desplazamiento, y con una varianza mayor o menor que 1. En este caso, la que dibujé va a tener varianza mayor que 1, por eso que se ve que es más ancha. Bien, eso es normal general. Y normales generales tengo infinitas. Puedo tener una para cualquier valor de mu y para cualquier valor de sigma cuadrado positivo. Vamos a ver una en particular en el ejemplo que sigue. Entonces, propiedades. Haciendo las mismas cuentas que antes, se puede ver que la esperanza es mu. La varianza es sigma cuadrado. Esos son los valores que están en la definición de la normal general. O sea, esos son los parámetros de la distribución normal. La distribución normal tiene, primero es mu, que representa la esperanza, y el segundo es sigma cuadrado, que representa la varianza. La distribución normal es una distribución biparamétrica, o de dos parámetros. Al igual, por ejemplo, que la binomial. La binomial también tiene dos parámetros, pero representan cosas distintas. En el caso binomial son n y p, donde n es el número de ensayos y p es la probabilidad de un éxito elemental. En el caso de Poisson tengo un solo parámetro, que es lambda, que representa la esperanza. Lo que los parámetros representan varía de distribución en distribución. Y también cuántos parámetros hay. La distribución normal general tiene dos parámetros, que representan media y varianza. Muy bien. Entonces, en este punto también nos podríamos preguntar cuál es la función de distribución acumulada, etcétera, etcétera. También nos encontraríamos que esta función no tiene primitiva, no puedo usar regla de Barrow, no puedo integrar así. Entonces, también
debería recurrir a una integración aproximada. Bueno, es una tabla para las posibles normales, para cualquier valor de mu y cualquier valor de sigma. Positivo. Resulta, y ahí viene lo que sigue, es que hay una operación que me va a decir que esto es innecesario, que con la tabla que tengo de la normal estándar me va a alcanzar para todas las normales. O sea, hay una operación matemática que me va a convertir cualquier normal general en una normal estándar. Esa operación se llama la operación de estandarización, que es la propiedad 3 que tiene ahí. ¿Qué dice? Si Z es una normal 0,1 y yo defino o creo una variable nueva, x, como mu, el número que yo quiera, más sigma, el número que yo quiera no negativo. No, el número que yo quiera positivo. 0 no. Sigma, el número que yo quiera positivo. Por Z, la nueva variable que creé va a tener distribución normal general mu sigma cuadrado. Esa es la propiedad, digamos, de desestandarización, si quiero, o es una de las partes de la propiedad. Eso me dice cómo ir de una normal estándar a una normal general. Pero la propiedad también me dice que puedo hacer el camino inverso. ¿Qué quiere decir? Que si X tiene una distribución normal general, mu sigma cuadrado, y lo que defino es el cálculo opuesto, es decir, defino Z como X menos mu sobre sigma, esta nueva variable Z tiene una distribución normal estándar. Entonces, yo puedo ir de una normal estándar a una general y viceversa, mediante una estandarización o desestandarización cuyas fórmulas están ahí. Esto me va a servir para muchas cosas, que vamos a ver ahora en el ejemplo que va a seguir. Una es para cálculo de probabilidades bajo una normal general, y otra también es para encontrar cuantiles bajo una normal general. Entonces, por eso es que dice ahí, corolario, cuantiles. Supongamos que ahora lo que yo quiero es el cuantil alfa de una normal general. La fórmula me dice que lo voy a encontrar como mu más sigma por el cuantil de una distribución normal estándar, que ya vimos antes cómo se calculaba. Vamos a ver la demostración de este corolario. Bueno, estoy buscando un valor x sub alfa tal que la probabilidad de que x sea menor o igual que x sub alfa es igual a alfa. Eso es por definición de cuantil. Siguiente línea. Estandarizo. O sea, esa probabilidad, dentro del argumento de la probabilidad, resto mu y divido por sigma en ambos lados de la desigualdad. Como hice la misma operación en ambos lados de la desigualdad y en ningún lado dividí y multipliqué por ningún valor negativo, la desigualdad se mantiene. Entonces me queda la probabilidad de x menos mu sobre sigma menor o igual que x sub alfa menos mu sobre sigma es alfa. Ahí apliqué la estandarización. Muy bien. La siguiente línea me dice, por la propiedad de estandarización, que el primer término de esa desigualdad, lo que está marcado en verde, es una variable que tiene distribución normal estándar, es una z. Perfecto. Entonces me encuentro con que la probabilidad de que z sea menor o igual que algo es igual a alfa. Bueno, ¿qué es ese algo? Ese algo, por definición de cuantil, es el cuantil alfa de una distribución normal estándar. Entonces, estoy demostrando que la fórmula del cuantil es la que está en rosa, que z sub alfa es x sub alfa menos mu sobre sigma. ¿Qué estoy usando en la demostración? Estoy utilizando la definición de cuantil y la propiedad de estandarización. Y de ahí llego a la fórmula en verde, que es la que quería demostrar, que me dice que el cuantil alfa de una normal general es mu, la media de la normal general, más sigma, el cuantil, la desviación típica, no la varianza,
la desviación típica de la normal general, por el cuantil de una normal estándar, que es la fórmula que quería demostrar. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo numérico. Muy bien. Entonces vamos a ver el siguiente, que aparte es verdad, ¿eh? Bueno, vamos a definir una variable aleatoria X como el coeficiente intelectual de los adultos de Argentina. Bueno, no sé para Argentina, pero esto está hecho para Estados Unidos, ¿sí? Y en Estados Unidos se hizo un estudio estadístico, bueno, se calibró especialmente para decir que así sea, y se ve que el coeficiente intelectual es una variable aleatoria que tiene una media de 100 y una varianza de 15 al cuadrado, o sea, un desvío típico de 15. Observar. Lo que se pone en la definición de la normal, el segundo valor es siempre la variable. Entonces, si a mí lo que me dicen es el desvío típico, 15, lo que tengo que poner ahí es 15 al cuadrado. Eso es una fuente de confusión que hay que tener presente. La normal estamos acostumbrados a denotarla con mu y sigma cuadrado. Lo segundo que ponemos es la varianza, no el desvío típico. Entonces, la pregunta A nos va a decir, podría preguntarla en palabras, ¿qué porcentaje de la población adulta tiene un coeficiente intelectual entre 90 y 120? Eso se traduce en, eso sería lo mismo que, ¿cuál es la probabilidad que un adulto seleccionado al azar tenga un coeficiente entre 90 y 120 y después llevar eso a porcentajes? Entonces, voy a preguntarme cuál es la probabilidad de que 90 sea menor que X sea menor que 120. Bueno, ¿cómo calculo esa probabilidad? Estandarizo. Esa es la probabilidad que 90 menos 100, le estoy restando la media, dividido sigma, se divide por el desvío típico, no por la varianza. O sea, 90 menos 100 sobre 15, sea menor que X menos mu sobre sigma, eso es lo que son 100 y 15, sea menor que 120 menos 100 sobre 15. Muy bien. La siguiente línea, lo primero que hace es hacer la cuenta. 90 menos 100 sobre 15 es menos 0,6666 periódico. La variable aleatoria del medio, por estandarización, es una normal estándar. Ahí estoy usando estandarización, por eso la puedo llamar Z. Y el segundo valor es 1,2222, ¿no? A ver que miro. Bien, ahora estaba mirando. 1,333333. Entonces, lo que estoy buscando es phi de 1,3333, que lo saco de tabla, menos, y ahí podría tranquilamente usar el valor negativo. Pero acá a propósito, en lugar de buscar en la tabla de los negativos, voy a buscar ese segundo valor usando la propiedad de simetría. Por propiedad de simetría, phi de menos 0,66666, entre corchete, 1 menos phi de más 0,6666. Entonces, lo que estoy teniendo es phi de 1,3333 más phi de 0,6666 menos 1. Buscando todo en tabla, saco 0,9082 más 0,7486 menos 1 igual 0,6568. Y me da que esa... Ahora lo traduzco a porcentaje, 0,6568 se aproxima a 66%, y puedo decir que aproximadamente el 66% de la población tiene un coeficiente intelectual, o sea, 2 terceras partes, tiene un coeficiente intelectual entre 90 y 120. O sea, puedo decir que aproximadamente 2 de cada 3 adultos van a tener un coeficiente intelectual en ese rango. Bueno, ¿qué usé? Usé estandarización y buscar en tabla. ¿Van entendiendo?
Yo no sé si se me oye bien, yo estoy gritando mucho, me acostumbro, no sé por qué. Me imagino que no oyen, pero bueno, mejor así queda bien claro. Ahora vamos a hacer otra pregunta distinta. Escuchen bien cómo la voy a plantear, ¿sí? Voy a preguntar en palabras. ¿Cuál es el mínimo coeficiente intelectual del 10% de los adultos más inteligentes? ¿Cuál es el coeficiente intelectual, el mínimo coeficiente intelectual del 10% de los adultos más inteligentes? Entonces, lo que primero que me tengo que avivar es que me están preguntando por un cuantil, no me están preguntando por una probabilidad, me están preguntando por un posible valor de la variable. Un posible valor de la variable que cumple ¿qué cosa? Que me deja por arriba al 10%. Lo que quiere decir que me deja por debajo al 90%, el complemento. Entonces me están preguntando por el cuantil 0,90. La dificultad máxima de la pregunta así es convertir eso en esto. Y ahora que sabemos cuál es la fórmula del cuantil, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Encontrar el cuantil 0,90 de la normal estándar y desestandarizar. O sea, es lo que está escribiendo el Melissa ahí, o sea, busco el cuantil de la normal estándar de 0,90 de la misma manera que siempre. ¿Cómo hago? Buscamos el 0,90 en tabla. A ver. 0,90 en tabla. 0,90 en tabla, ¿sí? Bueno. El 0,90 no está exactamente en tabla. Fíjense que para 1,28 tengo un valor en tabla, ver la tabla, 0,8997. Mientras que para el siguiente, 0,29, tengo 0,9015. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que observo ahí? Que para el valor 0,28 me quedo corto. Pero me quedo corto por 3 10 milésimos. Mientras que para el valor 0,29 me paso. Pero me paso por 15 10 milésimos. Entonces, ¿qué hago en este caso? Aproximo por el valor que está más cerca, por 1,28. Ah, pero profesor, ¿por qué antes tomaba el punto medio y ahora se queda con el menor? Porque antes me pasaba o me quedaba corto más o menos por lo mismo. Pero ahora el valor que busco está mucho más cerca del extremo inferior que del extremo superior. Entonces aproximo por el más chico. Me estoy quedando sin tiempo, pero me va a alcanzar. Entonces, el cuantil 0,90 de la normal está. ¿Y ahora qué hago? Para volver a la X, que es la pregunta que yo quiero, desestandarizo. Entonces digo, X 0,90 va a ser 100, que es el mu, más 15 por 1,28. Lo que me da por resultado 119,2. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el 10% de la población, que es el 10% más inteligente, tiene un coeficiente intelectual de 119,2 para arriba. Mientras que el 90% de la población tiene un coeficiente intelectual menor a ese. ¿Se entiende? Hoy vamos a dar hasta acá, así que hagamos preguntas ahora en los minutos que quedan. Profe, ¿por qué Sí. es 100 más 15 por 1, ¿por qué 15? ¿De dónde había salido el 15 ese? Me perdí ahí. 15 sigma es el valor del desvío típico. Ah, perdón. Ver la propiedad de, claro, ver la fórmula de cuantil arriba, esa, perfecto. Ahí está, ahí la vi, perfecto. Gracias. Buenísimo. Bueno, entonces lo que hoy vimos fue distribución normal general, distribución normal estándar con sus propiedades
distribución normal general con sus propiedades, búsqueda en tabla de probabilidades y de cuantiles. Ok, la operación crucial para poder pasar de una a otra es la estandarización o desestandarización. Hagan los ejercicios que corresponda. La clase que viene voy a arrancar el lunes, ya les subiré el apunte, ya lo subí creo aparte, con distribuciones conjuntas. ¿Estamos bien? Perfecto, profe. Bárbaro. Bueno, entonces, háganme preguntas, nos estamos quedando sin tiempo, y si no, ahora van a tener consulta y seguimos el lunes. Ok. Y Au ya está en la otra sala para las consultas de la práctica. Bárbaro. Buen fin de semana, saludos. Igualmente, profe. Buen fin de semana. Chao.